a través del fluir de las aguas, del viento y del susurro del movimiento de los árboles y esa llovizna temporaria de las hojas que se desprenden del árbol. Así la palabra de Dios, venida desde las alturas, quiere desprender signos de salvación para ti y para mí. Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría es continuar en este preciso momento de que nosotros vamos predicando y llevando el mensaje de Cristo. Yo simplemente te pido que el día de hoy nos atengamos y nos centremos en todo lo que nuestro querido hermano San Pablo nos quiere enseñar y educar en la fe. Hoy nada menos le pedimos una vez más que sea la gracia del Espíritu Santo que nos lleve a compenetrarnos en esta gran reflexión. Continuamos analizando Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, ahora yéndonos al capítulo 4, versículo del 3 al 8. Y prácticamente la reflexión podríamos llamarla Dios os da su Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, nos dice Pablo, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto. Pues el Señor se vengará de todo esto porque os lo dijimos ya y los atestiguamos. Porque no nos llamó Dios a la impureza, sino al camino de la santidad. Así pues, el que esto desprecie, no desprecie a un hombre, sino a Dios, el que os da su Espíritu Santo. Esto es prácticamente los versículos a estudiar de Primera de Tesalonicenses del capítulo 4, versículo del 3 al 8. La voluntad de Dios, querida familia, es nuestra santificación. Esto es, que seamos y vivamos como seres consagrados a Dios. Para la Biblia, santo es un atributo de Dios y todos los demás se dice santo en cuanto se tiene una relación con Dios. Santo y consagrado a Dios es lo mismo. El pueblo de Israel es santo porque es el pueblo consagrado a Yahvé, como lo vemos en Éxodo 19:6 y en Deuteronomio 7:18 y en Levítico 17:1. Los cristianos son los santos porque son el pueblo de la nueva alianza. Primera de Pedro 2:5-7. Consagrados a Dios por el bautismo. Pues bien, los tesalonicenses, al convertirse a Dios, han sido hechos santos. Todo su nuevo ser es ser consagrado y debe por lo mismo ser tratado como tal. Por lo tanto, deben rechazar cualquier cosa que mancille su consagración. San Pablo explica enseguida el principio general al caso de la pureza sexual que puede darse en diferentes situaciones, evitando la fornicación, vigilar la santidad, consagración del propio cuerpo o el de su mujer, como en varios textos rabínicos se proyectan. Y lo más importante, huir del adulterio, de la infidelidad, que es el daño moral que no solamente te haces a la parte psicológica de tu persona, sino
que te aleja del camino de Dios y entras en camino de perdición, en donde realmente el adúltero no puede reconciliar un sueño normativo. Siempre vive sobresaltado porque su pecado lo acusa constantemente, aunque él lo trata o lo trate de disimular. Se nota a leguas cuando una persona es infiel. Su mirada no puede retenerse en la mirada de Cristo. La rehuye porque su pecado lo acusa, como le sucedió nada menos que al rey David. El rey David, un hombre consagrado, pero cuando se asomó nada menos que a su palacio y vio a la hermosa Betsabé, esa mirada se volvió una mirada pecaminosa, una mirada de concupiscencia, una mirada que despertó en el consagrado de Dios una pasión que no provenía del camino de la santidad, sino del camino hacia la perdición. Prácticamente, querida familia, el pueblo de Dios, la voluntad de Dios es que todos seamos santificados. Pues bien, los tesalonicenses, a convertirse a Dios, han sido hechos santos. Todo su nuevo ser es ser consagrado y debe por los mismos ser tratado como tal, les explicaba. ¿Y por qué obedecer estas prescripciones? Alguien diría. Por los siguientes motivos, y pon mucha atención, que quizás hoy San Pablo, a través de esta epístola, te quiere hablar a tu corazón. A ti, hermano, que quizás estás viviendo una infidelidad, quiere darte la oportunidad de romper definitivamente esa cadena, porque esa cadena no te está llevando a los caminos de Dios. Piensas quizás que esto es falsedad o mentira, pero escuchemos lo que nos narra San Pablo. Primeramente, ¿por qué tenemos que obedecer estas prescripciones? Porque el Señor Jesús castigará los pecados de la carne, como lo vemos en Romanos 14, 10 al 12. Segundo, porque Dios no nos llamó a la impureza, sino para vivir en un estado de santidad. Esto es, en una vida consagrada a Dios, participando de su misma santidad divina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Tercero, porque quien despreciara o rechazare estos preceptos, rechazaría no a un hombre. En este caso, lo que Pablo, como ministro de Dios, nos está explicando, sino al propio Dios, cuya voluntad es que vivamos en una vida santa, consagrada, a la que Él nos ha llamado más aún. Él ha puesto su Espíritu Santo, como un regalo en el interior de nuestros corazones, como manantial divino de santificación. El pensamiento del apóstol evoca la promesa del profeta Ezequiel: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Así pues, no solamente llama y juzga, sino que gratuitamente pone su espíritu en el corazón del hombre, cuya presencia garantiza la ausencia del pecado hasta la venida del Señor. El Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente es un espíritu lleno de poder para santificarnos y consagrarnos en ese peregrinaje hacia la vida eterna. Ese espíritu, dice el apóstol, es puesto en vosotros
Este pronombre quiere indicar que el Espíritu mora en cada uno de los cristianos y por lo tanto cada uno es responsable ante Dios. Qué hermoso es cuando Dios trata realmente de involucrarnos en este camino de santidad. Fíjese, nos dice que este caminar de la santidad realmente tenemos que rehuir forzosamente a todo camino que nos trate de llevar a la perdición, a romper esa relación con nuestro amado Jesucristo. San Pablo dice bien clarito, dice, enseguida el principio general al caso de la pureza sexual que puede darse en diferentes situaciones. Evitar la fornicación. Hay que evitarlo. Hay que abolir esa tentación que muchas veces está diariamente puesto en nuestro caminar. Pero Dios te llamó a que no perecieras, sino a que caminaras para llegar a la vida eterna. Padre de familia que me escuchas, despierta en el interior de tu ser la fidelidad. Como cabeza de Cristo en la iglesia, tú eres la cabeza de tu familia. Por el amor de Dios, despierta. Y sé fiel a tu esposa. Yo sé que en la calle, como dicen expresiones, la carne está en cantidad. Pero ¿de qué carne hablamos? De la carne del pecado, de la carne que luego te hace entrar en angustias, que luego realmente lo que tú trabajas no alcanza para proveer ni a tu familia ni a tu querida. No, hermano, es encadenarte a esta situación de la fornicación. Por eso que luego viene la escasez de energía en tu cuerpo, los malos sueños, las pesadillas, porque la conciencia, es decir, el ruá de vida de santidad que hay en ti, viene a mortificarte para hacerte despertar de tu pecado. Y luego nos dice muy claramente, vigilar la santidad, que es la consagración de vuestro cuerpo y el de su mujer. No solamente tú tienes que velar por el cuerpo tuyo, sino por la moralidad del cuerpo de tu esposa. Dios dijo que el matrimonio uno se dona gratuitamente el uno hacia el otro. Así tienes que donar tu cuerpo a tu esposa y viceversa, tu esposa donar su cuerpo a ti, para que entremos en ese misterio de que al fusionarnos seremos una sola carne, en una energía positiva de alma, mente, que viene a calmar las ansiedades y el estrés que el mundo nos invita a vivir, pero que en esa donación de amor todo eso se calma, porque estás con la mujer que Dios te regaló para que seas feliz. Y por último nos dice San Pablo bien clarito, huir del adulterio. Aquí lo pone como si fuese una lepra, como si fuese realmente una peste, que si tú te acercas, te vas a corromper. Vas a caer en las garras de la fornicación que te va a llevar a la muerte espiritual, psíquica, psicológica. Y quizás hasta te lleve en la desesperación a entrar en un camino que no es de Dios, del suicidio, porque no sabes cómo salir. Pero hay dos maneras muy increíbles para poder salir. Primeramente, creerle a Dios, hacer una buena confesión, unirte nuevamente y vivir el poder de la oración que está en tu persona. Y segundo,
decirle no al pecado, rechazándolo de mente, alma y corazón. Que esta vertiente que dice San Pablo, Dios os dado su Espíritu Santo, no le echemos por tierra, porque ese Espíritu Santo vive y mora en ti, querida hermana, querido hermano que me estás escuchando. Que la paz y el amor de Cristo alumbre tu camino y te lleve por el camino y la acción correcta. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien. Amén. Aleluya.